celebración de la Semana Mayor, de la Semana Santa. Nos miraremos hasta el lunes de Pascua. Anthony, Stephanie, buenas noches. Mi agradecimiento, como siempre, ¿verdad? Espero que nos estemos conectando un poquito más. En la otra sección, pues concluimos con 153 alumnos. Por lo menos es el 50% de la cantidad de alumnos que están asignados en cada clase, ¿verdad? 336 en una y 305 en la otra sección. Por ahí están las cantidades, así que espero que estemos, por lo menos hoy, nuestra última clase de la semana, y antes de la Semana Mayor, pues que estemos conectados un grupo grande. Vamos a platicar hoy de los temas que corresponden al punto, a la finalización del punto número 5 del programa. Y solamente quería comentarles que no sé, la verdad no sé si fue de esta sección de ustedes, pero alguien me preguntó dónde estaban los notarios mayormente concentrados. La lógica me decía darle la respuesta inmediata al compañero, en decirle que era el departamento de Guatemala, ¿verdad? No lo tienen por municipios, o sea, el registro de los notarios, pero le había ofrecido que lo iba a investigar, y la presidenta del Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial me hizo favor de enviarme las estadísticas que se tienen del año 2023 con respecto a esto. No voy a leer los 22 departamentos, solamente los 5 departamentos que tienen mayor concentración de notarios. Notarios, estoy hablando de género masculino. Notarios, 8,241 notarios pagaron su apertura de protocolo, su derecho para ejercer y abrir protocolo. Notarias, género femenino, 6,370. En total, 14,611 notarios pagaron su derecho para aperturar protocolo. Ya vamos a ver eso cuando veamos el protocolo. Y seguidamente, registrados en el registro de notarios, ¿verdad? Hayan pagado o no hayan pagado su apertura del protocolo, los notarios, su concentración la tienen de esta siguiente manera. En el departamento de Guatemala, 19,018 notarios en el departamento de Guatemala, que por supuesto no puedo hablar de Villanueva, Matitlán, Palencia, San José Pinula, San José del Golfo. Todos esos municipios, la verdad es que no hay una estadística, sino que es por departamento. Pero me imagino que en la ciudad capital, en el municipio de Guatemala, también es una concentración mayor. Luego el segundo lugar lo tiene Quetzaltenango, con 3,024 notarios. El otro departamento lo tiene San Marcos, con 1,141 notarios. El número 4 lo tiene Alta Verapaz, con 887 notarios. Y por último, Chimaltenango, en quinto lugar, que tiene 743 notarios. Es la información que alguno de los compañeros me había pedido cuando estábamos hablando del tema del ejercicio del notariado. Entonces, con esto concluyo esa información. Fue en esta sección, ¿verdad? Donde me comentaron, pues ya di la respuesta y la información de esa estadística que el registro de notarios del Archivo General de Protocolos lo proporcionó al instituto, y que afortunadamente pues la licenciada Lorena Flores, que es la presidenta de ahí, me hizo el favor de trasladarme esta información. Bien, luego tenemos que hablar del último tema de la función notarial, que son las finalidades que persigue la función notarial. Recordarán ustedes el primer punto que va a ser materia de examen. El primer punto va a ser la función notarial. En la función notarial dimos cuál era su definición, hablamos de las teorías que pretenden resolver el tema del vocablo funcionario público, formas de encuadrar a la función notarial.
También hablamos de las actividades que desempeña el notario, o sea, la función que desempeña el notario, pues tendiente a crear el instrumento público, que terminamos y concluimos el viernes pasado. Y hoy concluimos este punto, el punto número 5, con las finalidades de la función notarial. Y seguidamente pues ya entraremos a hablar sobre el tema de la fe pública, que también es un tema bastante corto, que afortunadamente por algunas preguntas que hubo en la otra sección, pues tal vez me pasé unos 5 minutos de la clase, pero si no, es un tema bastante sencillo, bastante corto. Es un tema que en una clase pues siempre lo hemos dado a los alumnos en la regularidad de los años anteriores. Bien, tenemos entonces las finalidades: seguridad, valor y permanencia. Estas son las 3 finalidades. La seguridad, pues compañeros, la tenemos dentro de las características cuando decimos que el notario actúa dentro de la demanda. Ahí está la seguridad. También en esa característica que dice que confiere certeza y seguridad jurídica a todos los actos y contratos solemnizados en presencia del notario, en el instrumento público que fracciona el notario. Y entonces también lo tenemos como finalidad de la función notarial: darle la certeza, la seguridad jurídica a las partes que ruegan, que solicitan, que requieren al notario para la prestación de la función notarial. El artículo 186, siempre lo he mencionado, lo vuelvo a mencionar hoy como fundamento de esta finalidad del derecho notarial, ¿sí?, de la función notarial, como lo es la seguridad. Esa certeza, la seguridad jurídica que le va a dar la función notarial, precisamente es para qué nos buscan a nosotros los notarios, para que les prestemos nuestra función notarial, y que lógicamente y por supuesto, ¿verdad?, debe ser una función notarial que le dé seguridad a la persona que nos requiere. Sí, compañeros, fíjense que me quedé pensando que no sé si me expliqué incorrectamente, pero créanme que nunca lo he hecho en clase, de decirles esta es la pregunta número 6 y esta es la pregunta número 9, nunca lo he hecho, compañeros. Lo que les dije es que el viernes les di a ustedes 2 preguntas, de lo que hablé, de lo que ustedes tomaron ahí. Cuando les dije algo, esto es muy importante, tomen nota de esto, este artículo es importante, pues ese mismo día solo terminé, y lo dije en la otra sección, solo terminé, hice las 3 preguntas, una que va a ser igual para las 2 secciones y una pregunta para cada una de las secciones. Pero créanme que si me expliqué mal o me interpretaron mal mis palabras, pues las corrijo, y jamás durante los años que he dado les voy a decir, la pregunta del examen va a ser la siguiente. Definitivamente eso no lo puedo hacer, no lo voy a hacer, compañeros, pero lo que les quise decir es que, y eso les decía a mis compañeros presencialmente cuando lo daba: compañeros, hoy viernes, para los que llenaron la clase, voy a dar 2 preguntas, pero el decir voy a dar no es que se las voy a dictar o les voy a decir el artículo número 18, léalo porque es una pregunta, no. ¿Por qué borré el video? El video lo borré porque solo los que tomaron nota, solo los que estuvieron, y cuando les dije tomen nota, tomen algo que es importante, por decirles, me recuerdo que les dije el día viernes, es importante, compañeros, que tomen nota que la firma tiene 2 valores, indicativo y declarativo. Pues por lo menos unos temas así es donde les estoy diciendo tomen nota, esto es importante. Eso lo puedo decir en clase, pero decirles ahorita, miren, la pregunta es tomen nota, no puedo, compañeros. Así que si me interpretaron mal, mil disculpas, pero lo que sí es cierto es que el día viernes, si ustedes tomaron nota, pongan la fecha del día viernes 24 de marzo y lean bien ahí, y ahí van a encontrar 2 preguntas que se las di para las 2 secciones. Bien, quedamos aquí. El 186 es del Código Procesal Civil y Mercantil, el que siempre les he dicho, ¿verdad? Siempre les digo, el Código Procesal Civil y Mercantil, pues les he dicho siempre, es el caballito de batalla cuando decimos prácticamente la certeza, la seguridad jurídica, la presunción de veracidad, el valor probatorio, la prueba preconstituida, es el artículo 186.
Wilson es el que me lo pide. Yo pensé que en la otra sección. Ya sé que es Wilson el que lo pide. Les doy tiempo para que le puedan tomar ustedes aquí la foto a la pizarra. Ya voy al terminar esto, pues esta parte de aquí ya la puedo borrar y me quedo en el centro para hablar de los dos temas que tenemos aquí. Bien, muy bien. Entonces, compañeros, sigo con el valor. Ya hablé de la seguridad, ahora hablo del valor. El valor, compañeros, en el tema de la finalidad de la función notarial, el valor es que el instrumento público es oponible frente a terceros. Y tenemos otro valor muy importante nosotros los notarios guatemaltecos, que podemos ejercer en el extranjero. Por supuesto, el requisito, ¿verdad?, importante, el requisito que debe de cumplirse es que el instrumento, el contrato que fracciona el notario en el extranjero produzca sus efectos en Guatemala. Pero ese valor, esa finalidad, o sea, la finalidad de la función notarial, ese valor significativo que tiene, es que nosotros podemos ejercer en el extranjero. El artículo 43, importante este artículo, ¿verdad?, donde dice: los funcionarios diplomáticos y consulares guatemaltecos, cuando sean notarios, están facultados para hacer constar hechos que presencien y circunstancias que les consten, y autorizar actos y contratos en el extranjero que hayan de surtir efectos en Guatemala. Asimismo, podrán autorizarlo los notarios guatemaltecos, y todos los harán en papel simple, surtiendo sus efectos legales como acto notarial a partir de la fecha en que fueren protocolizados en Guatemala. Ese es el valor que tiene también la función notarial, ¿verdad? Un valor muy importante para nosotros los notarios, un valor muy importante también para los conciudadanos guatemaltecos que se encuentran de manera irregular en los Estados Unidos, o que se encuentran de manera regular, que su situación migratoria es regular o irregular. Pues no importa su situación migratoria, es un valor, ¿sí?, agregado como finalidad de la función notarial, que nosotros los notarios podamos prestar nuestra función notarial fuera de Guatemala, fuera de las fronteras de Guatemala, y que servirá y producirá los efectos en Guatemala. Esa es la finalidad, ¿verdad?, y el valor que tiene el ejercicio de nuestra función notarial, también que es oponible frente a terceros, ¿verdad? Erga omnes, nosotros tenemos esa certeza jurídica y ese valor que tiene o que nos da como finalidad la función notarial. Y luego tenemos el último, ese valor, la permanencia. Artículo 43 de la ley del organismo judicial. Sí, ahí tiene lo que se establece, los documentos provenientes del extranjero. Aquí se establece claramente, compañeros, en el tema que yo les explico, se establece claramente, ¿verdad?, de que el notario puede ejercer en el extranjero, va a producir efectos en Guatemala, pero su ejercicio pues tiene como finalidad ese valor agregado que nos dan, o que nos convierte a nosotros como notarios que podemos ejercer en el extranjero, fuera de nuestras fronteras. Ese es el valor. Artículo 43 de la ley del organismo judicial. Y después les decía a ustedes la permanencia. Esa otra finalidad, como lo es la permanencia, compañeros, tiene que ver con el factor tiempo. Tiene que ver con el cuidado, tiene que ver con la custodia, tiene que ver con la protección, tiene que ver con la permanencia que le vamos a dar a esos instrumentos públicos a través de este registro notarial, a través de este protocolo que nosotros guardamos, que nosotros conservamos, que nosotros protegemos, que nosotros custodiamos, y que lógicamente, compañeros, lo que se pretende con el registro notarial, con el protocolo, es a perpetuidad. Entiéndase la palabra permanencia a perpetuidad. Nosotros debemos de perpetuar todos los actos y contratos contenidos aquí, las declaraciones de voluntad,
Por eso, precisamente, compañeros, se dio en la tarea el tema del derecho, del ejercicio del notario de tipo latino, se dio en la tarea de guardar, de conservar, de tener un registro notarial, de tener un protocolo, así le llamamos protocolo o registro notarial, porque nosotros aquí guardamos, conservamos, protegemos, cuidamos, nos obliga la ley a que empastemos, precisamente para que vean ustedes, esto es un protocolo del año 2014, ¿sí? Tomo 5, y ustedes se dan cuenta. Las hojas de papel sellado especial para el protocolo, ya casi con 9 años de existencia este protocolo. Las escrituras públicas se encuentran perfectamente bien cuidadas. Y busqué este tomo para enseñarles a ustedes precisamente que aquí tengo conservado, aquí tengo guardado un acta notarial de matrimonio. Esta acta notarial de matrimonio, cuando dice el artículo 78, la institución social por la que un hombre y una mujer se unen con el ánimo de permanencia, con el ánimo de auxilio mutuo y la procreación, pues precisamente esa solemnidad que es trascendente en la vida de todo ser humano, como lo es el matrimonio, el artículo 101 del Código Civil manda a que el notario protocolice, precisamente ¿para qué? Para darle permanencia, para que a perpetuidad este acto del matrimonio se encuentre aquí contenido dentro del protocolo, que ocupe folios dentro del protocolo, y que así como firmaron los testigos y los firmaron los contrayentes, eso se guarda, se protege. Y si por algún determinado momento yo no hubiera dado el aviso de matrimonio, pues con esta acta notarial que encontraran dentro de 5 o 10 años después de mi muerte, pues definitivamente que esto servirá como prueba para poder inscribir un matrimonio que no se ha inscrito. Por eso es que yo creo que el legislador, cuando creó el Código Civil o cuando se crearon los artículos del Código Civil relativos al matrimonio, buscó precisamente esa finalidad del derecho de la función notarial, que es protocolizar los documentos que consideramos que son importantes, que se deben de perpetuar. ¿Sí? Esa es precisamente entonces la finalidad de la permanencia, el cuidado y la protección que nosotros le debemos de dar a los documentos o instrumentos públicos que nosotros fraccionamos durante un año y que durante el transcurso de eso, ¿verdad? Sí, es la finalidad de permanencia. Gerardo Sánchez, del valor ya lo hablé, el artículo 43. Luego estoy hablando de la permanencia, es la perpetuidad que buscamos, la conservación, el cuidado, la custodia, ¿verdad? La protección que le debemos a estos documentos. El fundamento de la permanencia, pues debería, o mejor dicho, es el artículo 8, ¿verdad? Del Código de Notariado, donde dice: protocolo es la colección ordenada de escrituras matrices, actas de protocolización y razones de legalización de firma. Y esa colección, pues lógicamente tiene que ver con el protocolo y otros artículos, por ejemplo, el artículo... si quisiéramos ponerlo, ¿verdad? Ya lo vamos a ver cuando veamos el protocolo, lo vamos a hablar detenidamente, pero si quisieran agregarle ese artículo, el artículo 18 del Código Notariado, que el notario debe mandar a empastar el protocolo, es un acto, ese empastado, que lógicamente lo que produce es la conservación, la custodia, el cuidado, la permanencia y la perpetuidad de los instrumentos que nosotros guardamos ahí. Yo, precisamente era lo que yo les decía con la firma electrónica, Dani y Mérida, yo les decía a ustedes, con la firma electrónica, cómo explicarle nosotros a nuestros clientes que alguien que está en Zacapa está firmando la compraventa, quien está vendiendo, si cuando ustedes lo dicen aquí, Dani y Mérida lo dice, que precisamente la gente quiere su original. Vean ustedes cuando alguien nos firma un documento, cuando alguien ha firmado un documento son escrituras
que me encuentro. Aquí está. Cuando los clientes han firmado la escritura, ¿sí? Y firma la escritura pública, el antemí, la firma del notario, pues lógicamente lo que están viendo ellos es la hoja de papel sellado especial para protocolos, están mirando una numeración, están mirando ellos el escudo de armas de la República de Guatemala, y todo esto, las características que tiene el papel sellado, la filigrana que ustedes pueden ver, todo eso que miran ustedes tan solemne de la hoja de papel de protocolo, pues lógicamente la gente quisiera o la gente quiere tener su documento original, pero nosotros tenemos que convencerlos o leerle la ley que somos depositarios del protocolo y que no podemos entregarlo, que lo debemos de conservar, que lo debemos de cuidar. Alexander, estoy hablando del artículo 8 del Código del Notariado, artículo 18 también del Código Notariado, que es el empastado que corresponde, que vamos a verlo cuando veamos el punto del protocolo, lo vamos a hacer un análisis, les voy a enseñar unos 4 folios, 4 tomos para que ustedes puedan ir viendo el contenido del protocolo. Bien, termino entonces con este tema de la seguridad, el valor y la permanencia como finalidades de la función notarial. Creo que ya lo puedo borrar. Bien, les digo entonces, entramos al tema de la fe pública. Ya me puedo parar aquí en medio sin estorbarles y sin quitarles a ustedes la vista. Vamos a ver el tema de la fe pública, que es un tema muy importante. Inicio diciéndoles con el tema de la fe pública, que la fe pública la encontramos como un principio, la encontramos dentro de las características del derecho notarial, porque también ahí dice que confiere certeza y seguridad jurídica. ¿Y cómo confiere certeza y seguridad jurídica a todos los actos y contratos solemnizados en presencia del notario? Los confiere con base en la fe pública. En el artículo 1 del Código Notariado decíamos que hay una sustentación legal, que hay un fundamento legal donde establece que el notario tiene fe pública para autorizar actos y contratos, ¿sí?, a requerimiento de parte o por disposición de la ley. Ahí está el principio de la fe pública. Concluíamos que está el principio de la autoría material y la autoría ideológica, que también manifestábamos que estaba el principio de la rogación al requerimiento, pero el tema que estamos hablando ahora es el tema de la fe pública. La fe pública ahí está contenida en el artículo 1 del Código Notariado, y entonces tenemos que empezar a pensar qué es la fe, ¿verdad? ¿Qué es la fe pública? Y comienzo con el tema de la fe, separada, y escúchenme, separada y aisladamente de la palabra pública. Tenemos que hablar así brevemente como tema introductorio, tenemos que hablar de lo que es la fe. La fe es una creencia que vamos a tener nosotros con respecto a algo que posiblemente no es cognoscitivo, ¿verdad? Pero la palabra fe viene del latín fides, que significa creer o significa creencia. Nosotros creemos, ¿verdad? Tenemos fe y vamos a creer. La fe, lógicamente, establece la doctrina, o lo dice la doctrina cuando estamos hablando solo de la fe. Está la fe religiosa y la fe humana. En el tema de la fe religiosa es la creencia que nosotros vamos a tener sobre la existencia de un Dios todopoderoso. Y posiblemente en el tema de la fe religiosa es un tema subjetivo, porque nosotros precisamente tenemos nuestra voluntad de creerlo a esa fe. Pero cuando estamos hablando de la fe humana, aquí tiene que haber voluntad para esa creencia, pero es con respecto a la autoridad. Es una fe humana que nosotros tenemos creencia, le vamos a dar el crédito, ¿sí?, a algo que pues se nos ocurre a nosotros que sí existe. Posiblemente el tema objetivo que le tenemos que considerarlo, porque la fe humana en ese caso es así, ¿verdad?
Dice San Agustín, y creo que es el otro de los tratadistas, Heidhoven, un alemán, que decía que en el tema de la fe, ¿sí?, no se nos puede obligar a creer. En el tema de la fe no se nos puede obligar a nosotros a la creencia, no se nos puede obligar, ¿verdad? Es por nuestra propia voluntad. Y decía también San Agustín, estos valores como la fe y el amor no pueden ser forzados. A nosotros no nos pueden obligar a creer en el tema de la fe, ni tampoco nos pueden obligar a amar, no nos pueden obligar con el tema del amor, ¿verdad? Esos temas, pues relativamente son subjetivos, pero son muy importantes con el tema de la fe. Estamos hablando de la fe. Y luego, si continúo con la fe, quiero darles el fundamento de la fe, pero solamente la fe, aislada, sin la palabra pública. No estoy hablando de la fe pública, porque también la fe pública tiene su fundamento. Pero estoy hablando ahora del fundamento de la fe, ¿verdad? La fe religiosa, les decía yo, para hacerles esa separación que pregunta aquí Jesse, la fe religiosa, ¿verdad?, es una creencia hacia a un ser supremo, a Dios. Nosotros creemos en eso. Pero en el tema de la fe humana, es la creencia sobre un acto, un aspecto relativo a una autoridad. Le damos crédito sencillamente porque nosotros vamos a creer de alguien que es autoridad, ¿sí? Y en el tema, lógicamente también, ¿verdad?, si estamos hablando del tema de la fe humana. La religiosa era la que yo les decía que no se puede obligar, ¿verdad? La religiosa es voluntaria, la religiosa es subjetiva. En el tema de la humana no es subjetiva, ¿verdad? Y por eso es que ahorita voy a dar el fundamento solamente de la fe. Pero en el tema de la humana, nosotros le damos crédito a algo, a un acto, a un hecho que viene procedente de una autoridad, ¿sí? Y por eso tenemos que creerlo, ¿verdad? Y ya vamos a hablar de la fe pública, que también, ¿verdad? Ya les voy a explicar qué es la fe pública. Pero entonces, por favor, importante, anoten ustedes ahí porque esto es muy importante, en el tema del fundamento de la fe, ¿sí? Fundamento de la fe. El asentimiento, compañeros, el asentimiento es reconocer algo que para nosotros se puede probar. Ese es el asentimiento, ¿sí? Y el asentimiento tiene dos fuentes, ¿sí? La evidencia, cuando estamos hablando de la fe, ¿verdad?, nosotros asentimos y decimos sí, ¿verdad?, es correcto. Y si quieren hablar de la fe religiosa también, si estamos nosotros en la iglesia o estamos nosotros en, no sé cómo le llaman el tema evangélico, pero estamos en la iglesia y nos hablan de la palabra de Dios y nosotros asentimos y nosotros decimos sí, nosotros afirmamos sí, porque nosotros tenemos esa fe, porque nosotros creemos, porque nosotros estamos con esa voluntad de creencia, ¿verdad? Pero entonces esa fe tiene dos fuentes: el asentimiento, la aceptación a algo que es verdadero o que creemos nosotros que es verdadero, tiene dos fuentes: la evidencia y la fe. Y entonces, compañeros, cuando hablo de la evidencia, pues lógicamente la palabra lo dice. Es evidente la existencia de algo, porque a nosotros nos consta, porque nosotros lo estamos viendo, porque nosotros, este tema es cognoscitivo, ¿verdad? Hay cómo probarlo, y la evidencia entonces no va relacionada con la voluntad. Aquí no aplicamos la voluntad, ¿verdad?, porque lo estamos viendo. No tenemos la voluntad de decir, bueno, es cierto, no es cierto. No hay voluntad de eso, sencillamente porque la evidencia ahí está. Lo evidente es que nosotros lo estamos viendo, nosotros lo estamos comprobando. Entonces hay una fe como fuente de ese sentimiento que nosotros decimos es cierto. Es la evidencia, lo evidente que tenemos. Pero cuando hablamos de la otra fuente, que es la fe, pues piensen ustedes que la fe aquí no es cognoscitivo. Aquí no podemos probarlo, ¿verdad? Aquí sí involucramos nuestra voluntad para creer. Nosotros tenemos la voluntad de creer, lo vamos a creer. Pero como decía anteriormente, no nos pueden obligar ni a creer en ese tema, ¿verdad? No nos pueden obligar a la fe ni al amor.
Entonces hay voluntad, tiene que haber existencia de voluntad cuando hablamos de la otra fuente, la fe. Nosotros tenemos la voluntad de creer. Como no es cognoscitivo el tema de la fe, entonces nosotros tenemos la voluntad y estamos creyendo, ¿verdad? Esa fe que nosotros tenemos, la fe que muchos católicos tienen ahora para esta Semana Mayor, ¿verdad? Los que en alguna oportunidad nos vamos a acercar a ver una procesión, que somos reverenciales con las procesiones. Esa es una fe, ¿verdad? La religiosa. Y el otro que yo les decía a ustedes, la fe humana. Esa es la fe humana, darle crédito a una autoridad. Esas son las dos diferencias entonces. Estamos hablando entonces de lo que es la fe, simplemente la fe. Y repito, muy importante, ¿verdad? Fuentes del asentimiento, cuando nosotros asentimos es que nosotros estamos de acuerdo de algo que se puede probar, ¿sí? Pero tiene dos fuentes, la evidencia y la fe. Concluyo con eso, la parte de la fe, ¿verdad? Solo la fe. Y luego viene la fe pública. Ya la fe pública, compañeros, le vamos a agregar esa palabra fe pública. Y esa la vamos a platicar dentro de unos momentos, esa fe pública que le corresponde y le es inherente a cualquier funcionario público que no sea notario. Porque eso sí es aparte. Porque si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de la registral, la administrativa, la judicial y la notarial. Pero hay separación en el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Hay separación de ello porque dice: todos los documentos autorizados por notario, está hablando de esta fe pública, y funcionario público en el ejercicio de su cargo, y prácticamente está encuadrando a estas tres clases de fe pública que ya vamos a platicar. Por eso creo que es importante, compañeros, cuando estamos hablando nosotros del tema de la fe pública, ya le agregamos esa palabra pública. ¿Y qué es la fe pública? La fe pública es la presunción legal de veracidad que se le da a ciertos funcionarios a quienes se les reconoce como probos, honestos, capaces, profesionales, ¿sí? Esa es la fe pública, esa presunción legal de veracidad. Y esa presunción legal, si ustedes se dan cuenta, compañeros, esa prácticamente podemos también trasladarla al tema de las fuentes de la fe. Decir, ¿hay evidencia? ¿Es evidente? Sí, es evidente. O simplemente vamos a tener la fe. Esa fe humana, ¿verdad? La fe pública humana. Vamos a creer en el funcionario público. Y vamos a creer en él porque nosotros precisamente tenemos nuestro fundamento legal en ese artículo 186. Que dice que todo documento autorizado por notario o funcionario público en el ejercicio de su cargo hace en plena prueba. Entonces, ese valor probatorio se convierte en la presunción legal de veracidad que nosotros le damos a los funcionarios públicos, que son honestos, que son probos, que son profesionales, que son conocedores del derecho y no conocedores del derecho, porque vamos a hablar también del tema de la función o de la fe pública administrativa. No, perdón, yo sí, Guillermo Santizo, yo no creo en los políticos, por ejemplo. No, pero ese es un pensamiento suyo, ¿verdad, Guillermo? Usted no cree en los políticos, pero podría decir también usted, yo no creo en la, no sé si voy a meter el tema aquí, pero yo no creo en la selección nacional, ¿verdad? Esos son sentimientos propios, esos son sentimientos suyos, pero no podría darse un tema de la fe, ¿verdad? Por ejemplo, decir subjetivo, yo tengo fe en los políticos. Bueno, esa es su creencia, ¿verdad? Pero el decir, digamos, yo no creo en los políticos, pues definitivamente ese es un apartado y ese es un sentimiento propio, es un sentimiento suyo, ¿sí? De decir, yo no creo en los políticos, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando de la fe, solamente podemos decir, posiblemente, declarar esto, o la religiosa o la humana. Si usted quisiera involucrar en la humana el no creer en los políticos, pues podría reconocerse ese tema, esa presunción de veracidad, ¿verdad? Que usted
podría tener con respecto al tema de los políticos, pero yo creo que ese es un sentimiento propio de usted, de decir, bueno, yo no creo en los políticos, yo no creo en muchas cosas, ¿verdad? Pero ese no es el tema que va a involucrar a la fe pública, ni a la fe ni a la fe pública. Y a Wilson sí quisiera, por favor, porque lo dije y no quiero que se me confundan. Fundamento de la fe pública no lo he dicho. El fundamento de la fe pública no lo he dicho. Por eso separé y dije, voy a dar el fundamento de la fe. El fundamento de la fe es el asentimiento, es el aceptar, ¿verdad? Es el reconocer algo. Ese es el asentimiento. Cuando a ustedes les dicen, miren, es que están de acuerdo con ir a ver unas procesiones, con solo el asentimiento que ustedes dicen es la aceptación, es decir, si voy a ir, no necesariamente tienen que decir. Entonces, cuando tenemos fe, hay un asentimiento, y por eso decimos fundamento de la fe. Por favor, Wilson, quitémosle la palabra pública, ¿sí? Porque estoy viendo abajo que usted mismo dice que es evidencia y la fe, y no. La fe pública, él les va a dar el fundamento de la fe pública, pero el fundamento de la fe, no se me van a equivocar, porque si en el examen les digo cuál, en la opción correcta encontrarán ustedes el fundamento de la fe, ¿sí? Cuyas fuentes son la evidencia y la fe, pues ahí definitivamente, si es solo la fe, ese es el fundamento. Pero cuando les diga el fundamento de la fe pública, ya se los voy a dictar y ya les voy a decir cuál es el fundamento de la fe pública. Bien, entonces, por favor me hacen esa corrección para que no se me van a equivocar el día del examen. Gerardo Sánchez, fundamento de la fe, el asentimiento y reconocer algo que para nosotros se puede probar. Tiene dos fuentes, la evidencia y la fe. Así es, Gerardo, ahí estamos hablando de lo que es la fe. La definición de fe pública es la presunción legal de veracidad, ¿sí?, que se le confiere a ciertos y determinados funcionarios que se les considera probos, profesionales, honestos, conocedores. Eso es la definición de fe pública. Eric Chávez, pues también Eric Chávez lo que hizo fue tomar mis propias palabras y correctamente lo que él está dando es una fe pública, una definición de la fe pública notarial. Yo lo dije en términos generales. ¿Qué es la fe pública? La fe pública es la presunción legal de veracidad que se le confiere a ciertos funcionarios públicos que encuadran y caben dentro de todas estas clases de fe pública. Ahora, él lo separó y él está diciendo que en los actos autorizados por un notario, lógicamente lo que él está dando es una definición de la fe pública notarial y correctamente ahí encuadraría perfectamente lo que él está diciendo. Minor Arias, el 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ramiro Cordero, todos dejamos de creer en la selección después del 2005. Bien, por eso dicen que de política, deporte y qué otra cosa, de política, deporte y religión, son temas que no debe de hablar uno, ¿verdad? Pero se me ocurrió lo de la selección, pero sí, cada quien tiene sus comentarios y se los respeto. Ni político, ni selección, y recuérdense, ya dije, ni de política, ni de deporte, ni religión. Me faltó aquí el tema este. Bien. Código Procesal Civil y Mercantil. Muy bien. Wilson, ok, enterado, ¿verdad, Wilson? ¿Qué artículo era el que usted... ¿qué artículo era creo que usted fue el que pidió el artículo del fundamento del, no sé, de lo que hablamos de la permanencia? Les dije el artículo 8, pero si no, por favor, vuélvame a hacer la pregunta y con mucho gusto se lo... Otra vez, Wilson, si me puede hacer la pregunta, porque honestamente no recuerdo. Bien, ahora, compañeros, vamos con los tipos de fe pública. Quedamos
Prácticamente ya hablamos de la fe pública, ahora vamos a hablar de los tipos de fe pública. Y después vamos a ver las clases de la fe pública, ¿verdad? ¿Qué clases de fe pública hay? Bien, entonces, tipos de fe pública, está la originaria y está la derivada, ¿sí? Y las explico, breves, ¿verdad? Originaria y derivada. Que pongan atención con esto, porque puede ser una pregunta de examen, ¿verdad? No me vayan a confundir las clases de fe pública con los tipos de fe pública. Los tipos de fe pública, aquí estamos hablando de la originaria y derivada, que encuadra para todo, ¿verdad? ¿Es originaria o es derivada? La calificación la deben de hacer ustedes. Si se me ocurre a mí en el examen, ¿verdad? Decir, en la opción correcta encontrará usted los tipos de fe pública. Si no me confunden estos, pues tendrán que buscar en la opción correcta originaria y derivada. Eso es lo que van a tener que encontrar en la respuesta. Por eso les decía yo a ustedes cuando recién pasó el examen y me decían es que tenemos que analizar la pregunta. En el tema el tema de falso y verdadero, compañeros, o es falso o es verdadero. Aquí no hay mayor análisis. O saben la respuesta o no la saben. Y en el tema de la selección múltiple, yo siempre les he dicho, lo que tienen que hacer es leer la pregunta y buscar la respuesta. Porque si estudiaron, saben la respuesta. Y si no, la quieren verificar, cuando yo hablé de los recursos, ir a los 4 artículos que les dicté de recursos y ahí estaba la respuesta. Porque yo la pregunta la transcribo literal de lo que dice el artículo. Si estudiaron y saben dónde está el artículo, solo es de verificar. Porque si estudiaron, ahí está la respuesta. Solo es buscar la respuesta. Ahora, si se ponen a analizar las 7 opciones que tiene cada una de las respuestas, ni aunque les diera una hora, podrían resolver el examen satisfactoriamente. Porque entonces de la pregunta número 1 van a buscar las 7 opciones y empiezan a buscar. No, si no estudiaron, no van a saber la respuesta. Y si tienen que analizar cada una de las opciones, no. Lo que tienen que hacer es buscar la respuesta, no analizar cada una de las opciones, porque entonces definitivamente ahí sí no van a tener. Bien. No hicieron preguntas. Bueno, me voy entonces con los tipos de fe pública, originaria y derivada. La fe pública originaria, compañeros, es aquella donde el notario ve, donde el notario escucha, donde el notario sensibiliza todos sus sentidos, ¿verdad? Para poder documentar de los hechos y actos que él está presenciando. Porque aquí el notario sí es originario, ¿sí? La fe pública es originaria. La fe pública sí se origina de lo que él está presenciando, de lo que él ve, de lo que él escucha, de la sensibilidad de todos sus sentidos. Lo que yo les decía a ustedes, cuando el notario recibe, cuando el notario interpreta, cuando el notario investiga, pues también pone en función y en actividad su intuición. Tiene que pensar, ¿verdad? Si es procedente los movimientos de la persona, las expresiones de la persona. Y entonces aquí estamos hablando con este tipo de fe pública que es la originaria. La fe pública originaria entonces se deriva es originaria porque se genera de lo que el notario está viendo, de lo que está escuchando, de lo que él está documentando, a él le consta, ¿sí? Esa es la originaria. Y luego tenemos la derivada. La derivada es precisamente sobre la existencia de un documento, sobre la preexistencia ya de un documento y que el notario solamente dará fe de la existencia de eso. Yo decía que para los efectos de la fe pública notarial, si la queremos encuadrar dentro de este tipo, dentro de estos ejemplos, compañeros, de la originaria y la derivada, encuadremos en la auténtica de firmas y auténtica de fotocopias de documentos. Porque en la originaria encuadramos la auténtica de firmas. Porque al notario le consta que en su presencia están poniendo
la firma o la están reconociendo. Por haber sido, el notario dará fe y dice, doy fe que las firmas que anteceden son auténticas por haber sido puestas hoy en mi presencia. Es originaria porque al notario le consta ese momento en que lo están haciendo es originaria. Él lo está trasladando al documento porque lo está viviendo, porque lo está escuchando, lo percibe en sus sentidos y lo está haciendo. Y la derivada va a ser la auténtica de fotocopias. El documento que tenemos nosotros en nuestras manos, el documento que se va a fotocopiar, pues es un documento ya existente. Es un documento que lo que nos están pidiendo a nosotros es que legalicemos esas fotocopias. Y escuchen, lo que hacemos es legalizar las fotocopias de documentos. No podemos decir que nosotros legalizamos documentos, no, nosotros legalizamos con una fe pública, como tipo de fe pública derivada, legalizamos un documento que se está fotocopiando en presencia de nosotros. Es un documento que ya existe. Y que nosotros no podemos dar fe pública de ese documento es legítimo o que es el original. Nosotros decimos, la fotocopia sí es auténtica por haber sido reproducida de su original. Ese acto de la reproducción de la fotocopia es la que nosotros, con la fe pública derivada, estamos dando. Lo que no podemos decir es que la tarjeta de circulación es auténtica o que es original. No. A nosotros nos relevan de esa responsabilidad porque nosotros no somos técnicos en determinación sobre la legitimidad de documentos. Nosotros no podemos dar fe pública que esa tarjeta de circulación es auténtica porque honestamente no sabemos si la misma ha sido falsificada o un DPI o una licencia de conducir. Nosotros simplemente nos limitamos a decir que la fotocopia que se reproduce en mi presencia es auténtica. El contenido de la misma, que la misma sea falsificado, no, eso no es responsabilidad del notario, porque nosotros no somos peritos en detectar o determinar si es falso o no es falso un documento, ¿sí? Ahí es el tema de la originaria y la fe pública derivada. Bien, hasta aquí vamos hablando entonces de los tipos de fe pública. Puede ser, ¿verdad?, que como pregunta, se me ocurre, ¿verdad?, que como pregunta en falso y verdadero podría ser, ¿verdad? La fe pública, dentro de los tipos de fe pública, se encuentra aquella que su fe pública será determinada de acuerdo a documentos ya existentes. Y a esa se le llama o se le denomina originaria. ¿Qué tendrían que poner ustedes? ¿Falso o verdadero? La respuesta es falso, ¿verdad? Porque esa es derivada. Ya un documento preexistente es derivada, la originaria no. Y así se me ocurre, ¿verdad?, ir haciendo preguntas para que ustedes vayan sabiendo más o menos el tema o los temas relacionados con el examen. La fe pública sobre la fotocopia de una factura. Bueno, sí, ¿verdad? Ustedes fotocopian la factura y entonces al fotocopiar la factura legalizan la fotocopia, pero si la factura no fuera auténtica, ¿verdad?, fueran de las facturas que han falsificado, que son un fraude para la administración tributaria, esa no es responsabilidad nuestra, porque nosotros no estamos diciendo que damos fe de que el documento es auténtico, no. Damos fe que la fotocopia que reproduce una factura serie A, número tal y tal y tal y tal de la empresa, esa es auténtica, la fotocopia, no la factura. Y originaria sería como el original, no. La originaria es que el notario está presenciando, ¿sí?, el hecho, el acto, el momento. Por eso se dice fe pública originaria, porque el notario sí le está constando lo que él está escribiendo, ¿sí? Pero en el tema de la derivada no, porque en la derivada ya el documento original que nos llaman ya está hecho, ¿sí? Ahí no nos consta nada a nosotros. Lo único que vamos a hacer es sacarle fotocopia y decir que la fotocopia es auténtica.
pero lo que diga el documento, lo que consta en el documento, no lo puede hacer constar el notario, porque esa no es fe pública originaria, es derivada, ¿sí? Ya es derivada porque se deriva de otros documentos que ya existen. En la originaria no, el notario está percibiendo. Y yo ponía de ejemplo en otra clase también, ¿verdad? El matrimonio. Esa es una fe pública originaria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al notario le consta, él está faccionando su acta notarial de matrimonio, le consta la presencia de ellos y ellos le están manifestando su deseo, a él le consta todo lo que está redactando. Esa es originaria. La derivada ya es sobre documentos preexistentes. Correcto, creo que Minor me leyó el pensamiento, lo estoy explicando. La fe pública originaria será el evento del matrimonio, a él está constando, le consta precisamente eso, ¿verdad? Muy bien. Bueno, dejo esto, ya puedo borrar también estos tipos de fe pública. Nos estamos quedando únicamente con el tema de la fe pública, ¿sí? La fe pública, y entonces la fe pública, ya les decía, es la presunción legal de veracidad que se le confiere a ciertos funcionarios, que se les confiere la misma porque son probos, porque son honestos y son profesionales. Y entonces tenemos las clases de fe pública. Si ustedes se dan cuenta, vuelvo a repetir, el artículo 186 dice que todos los documentos autorizados por notario o por funcionario público en el ejercicio de su cargo, pues veamos esto. Estas tres, ¿sí? Estas que pongo en este recuadro, estas tres clases de fe pública son funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo. Y la notarial o extrajudicial, precisamente, es a lo que se refiere el artículo 186, que esa le es inherente al notario. Bien, tenemos la fe pública registral. Esta fe pública registral le corresponde a los registradores. Todos los funcionarios públicos registradores, a ellos les corresponde, ¿verdad? Porque si estamos hablando de una fe pública privada, decimos una fe pública, perdón, si hablamos de una fe privada, no pública, hablamos de una fe privada, estamos hablando de dos particulares que hacen un documento, pues es un documento privado, ¿verdad? Ese es un documento privado que no tiene relevancia jurídica porque no son autoridad. Un particular y otro particular no son autoridad, entonces estamos hablando de documentos privados o de una fe privada. Si legalizamos la firma de esos dos, ya convertimos ese documento con firmas legalizadas, ¿sí? Y vamos a ver ya las legalizaciones más adelante. Pero ese es el tema de la fe pública. Entonces, cuando hablamos aquí de la fe pública registral, le corresponde a los registradores, a todos aquellos que sean registradores. Si hablamos del registrador mercantil, lo vamos a encontrar en el Código de Comercio, ¿sí? Ahí estamos hablando del registrador mercantil. Si hablamos del registrador de la propiedad, está contenido en el Código Civil, ahí en el libro tercero, el registro de la propiedad, lo encontramos. Si estamos hablando nosotros del registrador del Registro Nacional de las Personas, en la ley del registro civil de las personas, ahí lo encontramos. Si buscamos el registro de poderes del Archivo General de Protocolos, está en el Código Civil la existencia del registro de poderes. Estamos hablando también del registro de garantías mobiliarias, el registro de autores, músicos y compositores. Hay un registro público de plantaciones voluntarias en el Instituto Nacional del Bosque, en el INAH, también es un registro. Y todos aquellos registros que buscamos, algún compañero me decía en la otra clase también, el REPEJO, el registro de personas jurídicas también, y el registro de la propiedad de la propiedad intelectual, el registro de garantías mobiliarias.
Y de verdad me quedarían cortos los 10 dedos de la mano para señalar cuántos registradores o cuántos registros existen. Pero todos aquellos servidores públicos que tienen el cargo de registrador, tienen la fe pública registral. Y el compañero preguntaba sobre los registradores auxiliares. Son registradores auxiliares, son también ellos que tienen la fe pública registral dentro del registro de la propiedad de la zona central con sede en Guatemala. Y el segundo registro con sede en Quetzaltenango, existen los registradores auxiliares que lógicamente apoyan con el tema de las firmas como registradores, ¿verdad? El tema de las inscripciones registrales apoyan al registrador y entonces lógicamente ellos tienen una fe pública registral. Son funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo. Yo para la respuesta de Brenda, yo no haría ninguna diferencia entre las mismas. Yo creo que de manera indistinta la gente lo utiliza como autenticación o como legalización. Regularmente nosotros decimos estoy legalizando unas firmas o estoy autenticando unas firmas, ¿sí? ¿Estoy legalizando o estoy autenticando? En el artículo 54 dice título 6, legalizaciones, ¿sí? Y entonces la palabra correcta son legalizaciones. Voy a legalizar, ¿sí?, las fotocopias de unos documentos. Voy a legalizar unas firmas. Eso es lo que realmente dice. Sin embargo, y miren lo que dice el artículo 54, dice, los notarios podrán legalizar. La palabra es legalizar, ¿verdad? Pero el tema es que se dice la palabra, cuando usted legaliza, dice, doy fe que las firmas que anteceden son auténticas. Entonces la gente dice, estoy autenticando las firmas, porque son auténticas. Por eso lo utilizan, aunque gramaticalmente no, ¿verdad? Pero lo utilizan como que fuera sinónimo, ¿verdad? Legalización, autenticación es lo mismo. Y no, la separación de lo que es la legalización y la autenticación, cuando estamos hablando de legalización de firmas y legalización de fotocopias de documentos, esta es la palabra correcta. Legalización de firmas y legalización de fotocopias. Vuelvo a repetir, cuando decimos, doy fe que las firmas que anteceden son auténticas, de ahí viene que se desprende que muchas personas dicen, te voy a hacer una auténtica de firmas, porque estoy autenticando, ¿sí? No se puede utilizar, doy fe que las firmas que anteceden son, las legalizo. ¿Qué palabra va a sustituir usted? La única palabra son auténticas, ¿sí? Y eso es lo que enseñamos y eso es lo que ustedes tienen que hacer, son auténticas, ¿sí? No pueden decir ustedes, doy fe que las firmas que anteceden son válidas. No, la palabra es, son auténticas por haber sido reproducidas en mi presencia, ¿sí? Voy a ver si... En las tarifas de la ley del impuesto del timbre, y por eso es que utilizan de esa manera, para mí la palabra correcta es legalización, pero mire de dónde proviene también la palabra auténtica. El capítulo 4 de la ley del impuesto de timbres y papel sellado especial para protocolos, en el artículo 5 dice, de las tarifas especiales, auténticas de firmas, 10 quetzales. Auténticas de firmas en el exterior, 10 quetzales. Entonces lo están tomando aquí como una auténtica y por eso es que indistintamente utilizan auténtica y legalización. Pero para mí la palabra correcta es legalización de firmas o de fotocopias de documentos. Legalización de firmas en endoso de título y auténtica de tarjetas. No. Para mí, Guillo Polanco, para mí debería ser lo mismo, es decir, legalización de firmas y legalización de fotocopias de la tarjeta de circulación.
No, eso de auténticas, de fotocopias, ya les repito por qué dice ahí, ¿verdad? De las auténticas, porque la ley del impuesto del timbre y papel sellado lo establece y lo dice así, ¿verdad? Por eso es que debemos de pensar en que la ley del impuesto del timbre dice auténticas, pero el código notariado dice legalizaciones y esa es la palabra correcta. Muy bien, ahora la fe pública administrativa. Les voy a robar unos 5 minutos más y terminamos. La fe pública administrativa le corresponde a todos los servidores públicos que están dentro del engranaje de la administración pública. A ellos le corresponde la función la fe pública administrativa. A ellos le corresponde a todo empleado, a todo funcionario público, decimos que le corresponde secretarios generales, ministros de Estado, todos los funcionarios públicos que no sean registradores, que no estén dentro del organismo judicial. Todos ellos van a tener una fe pública administrativa. A ellos les corresponde la fe pública administrativa. Recuérdense algo importante, por ejemplo, por decirles así, cuando en las municipalidades, el alcalde, no siendo notario, ¿sí? El alcalde o los síndicos celebran un matrimonio, ellos tienen una fe pública administrativa. Y aunque fuera notario el alcalde, ¿verdad? Siendo notario tiene prohibición expresa para ejercer el notariado, pero tiene autorización, de acuerdo al Código Civil y a la Constitución Política de la República, para celebrar un matrimonio. ¿Con qué fe pública? Con la fe pública administrativa. Sí, todas las resoluciones que emanan de secretarías generales, de direcciones generales, todos ellos tienen una fe pública administrativa. Estamos hablando de funcionario público. Ya vamos a llegar porque el funcionario público es a quien le corresponde. Y si no, el 186 lo dice, notario o funcionario público. Y que no esté en el organismo judicial o que no esté en el organismo judicial. Por eso les decía la separación. La fe pública registral y la fe pública judicial. Si es funcionario y es registrador, encuadra en la fe pública registral. Si es funcionario del organismo judicial, encuadra dentro de la judicial. Todos los que no están dentro de la registral y judicial, lógicamente están dentro de la fe pública administrativa. Y aquí estamos hablando de funcionarios públicos, porque la otra fe pública le corresponde al notario. Por eso la separé, por eso hice un recuadro aquí, de que estas tres están como funcionarios públicos que ejercen una fe pública registral, fe pública administrativa y la fe pública judicial. Y entonces de la fe pública judicial solamente quiero leerles en el tema de la judicial, ¿verdad? La fe pública judicial, para mí siento y así lo digo, que le debe de corresponder, ¿verdad? A la fe pública judicial le debe de corresponder a los secretarios, ¿sí?, de los tribunales con el visto bueno del juez. Aquí solo hay un visto bueno. Y a los secretarios de los tribunales cuando sean notarios, ¿sí?, que va a ser una copia secretarial. Y vean este artículo importante del Código Procesal Civil y Mercantil en el artículo 67. Dice: toda notificación personal se hará constar en el mismo día que se haga y expresará la hora y lugar en que fue hecha y firmada por el notificado. Pero si éste se negare a suscribirla, el notificador dará fe de ello y la notificación será válida. ¿Qué quiere decir? Dará fe. Aquí le están dando una fe pública judicial a este trabajador del organismo judicial. Es el notificador, él tiene una fe pública judicial, ¿sí? Y luego, por favor, veamos el artículo 171, que eso se los dejo como tarea para que lo lean. Ese lo tienen que leer y lo tienen que estudiar.
El artículo 172, sí se los leo, y dice lo siguiente. Copia certificada se comprende bajo la denominación de copia certificada o certificación. Fíjense, copia certificada o certificación. La que se extienda a mano, a máquina o utilizando cualquier medio de reproducción mecánica, electrónica u otro similar, y cuya autenticidad certifiquen los secretarios de los tribunales. A ellos le están confiriendo esa fe pública, están certificando. Artículo 171, 172 y 173 de la ley del organismo judicial. Esos son los que tienen que estudiar. Copia secretarial. Si el secretario del tribunal fuera notario, podrá dar fe plena. Aquí le está diciendo, si es notario el secretario, él tiene la fe pública judicial en las actuaciones judiciales de que conozca el tribunal al cual sirve. ¿Sí? Aquí les estoy explicando, estos artículos son de la fe pública judicial. Y por último, la fe pública notarial. De esa ya hablamos, no hay mayor tema que explicarles. La fe pública notarial le corresponde al notario. La fe pública notarial la ejerce el notario. Y el mismo artículo 186 dice: todos aquellos documentos autorizados por notario o por funcionario público. La separación la tengo en este recuadro. Y la fe pública notarial o extrajudicial. ¿Por qué se le denomina extrajudicial? Busquen ustedes en el Código Civil, dice proceso sucesorio, intestado o testamentario tramitado ante notario, y se le denomina extrajudicial. Proceso extrajudicial, ¿sí? Por eso es que también se le denomina a la fe pública notarial o extrajudicial. Si en su examen yo les digo alguna pregunta relacionada con la fe pública extrajudicial, ¿a quién le corresponde? Al notario. ¿Qué es la fe pública extrajudicial? Aquella fe pública o aquella presunción legal de veracidad que se le confiere, tal y como dijo un compañero aquí, hizo su definición, que se le confiere al notario, ¿sí? Ese funcionario público denominado notario. Esa es la fe pública notarial. Y por último, solo quisiera, que se me había olvidado, lo apuntan, se los voy a dictar: fundamento de la fe pública, ¿sí? El fundamento de la fe, ya dije, la evidencia y la fe, esas son las fuentes. Pero ahora, el fundamento de la fe pública, ¿sí? Aquí le agregamos la palabra pública. Fundamento de la fe pública, por favor. Realización normal del derecho. Realización normal del derecho. La realización normal del derecho. Y la necesidad de la sociedad de dotar a sus relaciones jurídicas, certeza y seguridad jurídica. Con esto terminamos la clase, compañeros. Muchísimas gracias por estar presentes. Solo quisiera que alguien de ustedes me hiciera favor de darme el número de los que estuvimos o estuvieron conectados el día de hoy en la clase, solamente para saberlo. Y aparte de eso, pues solamente les quiero manifestar, ¿verdad?, mi deseo que pasen unas excelentes, bueno, no digo vacaciones, que pasen ustedes un excelente descanso, ¿verdad?, para los que pues van a viajar, los que van a salir. Les deseo también, ¿verdad?, que el lunes de Pascua estemos todos aquí nuevamente reunidos, que todos estemos pues contentos y con el optimismo de continuar las clases, ¿verdad? Y ya les vendrán sus segundos
examen, su segundo examen parcial. Pero mi deseo es ese, compañeros, que estén ustedes bien, que con todas sus familias, muchas bendiciones para todos y primeramente Dios, el lunes de Pascua estamos nuevamente aquí juntos y conectados para continuar viendo los temas relacionados con el derecho notarial. Empezamos con el tema número 7 el día lunes, que es el tema de la relación notarial. Muchísimas gracias, compañeros. 142 alumnos, en la otra sección hubo 153, que pues está un poquito el número mejorando, ¿verdad? Pero es el 50% de la cantidad de alumnos que tengo asignados. Todavía creería yo que debería ser un 60 o 70% como máximo, pero está bien. Nuevamente, compañeros, feliz descanso. Para los que tienen toda una semana de descanso, pues también, ¿verdad? Que se protejan, que se cuidan, que se cuiden y que pasen bien su semana mayor. Muchísimas gracias, buenas noches.